El hecho de que todos queramos conocer la voluntad de Dios no quiere decir que todos queremos seguirla. A todos nos gusta la idea romántica de que Dios nos diga, nos muestre exactamente cuál es su voluntad para poder seguirla. Y sin embargo, muchas veces en el camino fallamos. En el camino nos encontramos tropiezos. Hasta el momento en la historia de David, David ha rogado a Dios que lo proteja de su enemigo, que lo guíe hacia donde tenga que ir. Pero llega un momento donde David no sabe qué hacer, a dónde ir, porque la desesperación lo embarga y como lo vimos la semana pasada, empieza a hablar consigo mismo. Tiene sus propias ideas de cómo se ve, qué es lo que significa seguir la voluntad de Dios por sí mismo. Entonces, toma las riendas de sus propios pensamientos para tomar las decisiones que sus pensamientos están dándole. Y a raíz de eso, vive en el campo enemigo por 1 año y 4 meses. Muchas veces esas son las decisiones que tomamos, porque queremos tomar en nuestras manos la voluntad de Dios y cómo seguirla. Nos ha desilusionado ver a nuestro héroe deshacerse en un mar de dudas y también no saber qué hacer, desenmascarado, viendo la parte más humana y más crítica de una persona al no querer escuchar la voz de Dios para seguir la suya propia, tomar sus propias decisiones. Es fácil compararnos a nosotros mismos, comparar a otros héroes de la fe, cuando uno de nuestros héroes de la fe falla. Y quizás en la historia que hoy tenemos por delante, nos vamos a dar cuenta de esas comparaciones. Porque hoy no vamos a hablar tanto de David, hoy vamos a hablar un poco más de su némesis, de la persona que está en su contra, del enemigo, de Saúl. Tal vez no enfocados tanto en la historia de David, y sin embargo, Saúl es parte de la historia de David. ¿Qué podemos aprender de él? Bastantes cosas. Cosas para nuestro bien, pero también cosas para nuestro mal. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 28, y vamos a leer casi todo el capítulo, solo para encontrar esta historia, que es una de las historias más oscuras de la Biblia, posiblemente. Es una de esas historias que nos dejan pensando cómo la Biblia puede narrar cosas como estas. Y nos recuerda también que la Biblia abre las puertas para que nosotros podamos ver a las personas que participan en la historia de Dios tal y como ellos son. A los grandes héroes de la fe los desnuda, los desenmascara y nos dice exactamente quiénes son, lo que son capaces de hacer. Hoy este no es tan héroe. Saúl no es tan héroe. Saúl es más bien como un villano que a través de esta historia ha sido el némesis, como dije antes. Ha sido la persona que está detrás de David, tratando de buscar revancha por lo que Dios ya le dijo que no iba a hacer. Mejor leamos y así vamos a entender mejor qué significa la historia. Gracias por estar con nosotros. Una bendición es poder estar detrás de esta cámara y poder llegar hasta su casa, donde quiera que usted esté, en cualquier lugar del mundo. Gracias por sintonizarnos. No se olvide de buscarnos en Facebook, también estamos en Instagram, también estamos en YouTube y nos puede dejar una nota para saber que vio este video y no solamente eso, también para saber cómo Dios está bendiciendo su vida a través de su palabra. Primera Samuel, capítulo 28. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra. Por aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El mismo tiempo en el que estábamos la semana pasada. David viviendo en el campo enemigo con los filisteos, tomando decisiones completamente incorrectas. Los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís le dijo a David, que estaba viviendo en su campo enemigo, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David. Ya verás su majestad de lo que es capaz este siervo tuyo. La semana pasada, uno de nuestros grandes principios que estábamos ofreciendo es que cuando vivimos en el mundo, cuando nos dejamos influenciar por el mundo, nos damos cuenta de lo que somos capaces.
de hacer, de pensar, de actuar. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. ¡Wow! Yo me imagino la impresión que eso causó en David, posiblemente no positiva, porque él estaba viviendo en una mentira, recuerden. Él estaba engañando a este rey, a Aquis, diciéndole que él estaba saqueando ciudades de Israel, pero al contrario, estaba saqueando pueblos que eran filisteos o aliados de los filisteos. Versículo 3. Ya Samuel había muerto. Y nos cambia la narrativa. Y nos cambia un poco la historia. Todo Israel había hecho duelo por él. Y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Un párrafo que no tiene nada que ver con nada. No tiene que ver con lo que está pasando con David y la guerra. No tiene nada que ver con lo que está pasando dentro del pueblo enemigo, del pueblo filisteo, de las victorias de David a otros pueblos filisteos. No, no entiendo mucho. Sin embargo, nos está recordando lo que Deuteronomio 18 ya ha dicho antes. Nadie debe practicar hechicería. Es Dios dándoles mandatos directos al pueblo de Israel. Y de acuerdo al versículo 3, Saúl ya había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Sigamos leyendo. Versículo 4. Los filisteos entonces concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl el ejército filisteo, adivine qué, y esto es lo más característico en la vida de Saúl en los últimos capítulos que hemos leído. Le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Yo creo que algunos de nosotros podríamos estar viendo este video, escuchando este sermón, descorazonados por el miedo que tenemos. Todos tenemos algún miedo, algunos vivimos en miedo, en temor. Y si usted es uno de ellos, quédese con nosotros porque tal vez Dios tiene algo que decirle. Porque a través de ese miedo, a raíz de ese miedo, vamos a tomar decisiones que son las decisiones equivocadas muchas veces. Y déjeme decirle por qué más adelante. Versículo 6. Por eso Saúl consultó al Señor, pero él no le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ahora, tengo que decir que estas son tres maneras que Saúl usó para intentar inquirir, para intentar preguntarle a Dios qué va a pasar. En su desesperación por su miedo, Saúl entonces le pide respuestas al Señor a través de sueños. Dios no se los da. Entonces se los pide a través del Urim, que era algún artefacto o algún tipo de elemento que usaban los sacerdotes para preguntarle a Dios y conocer su voluntad. Tenía que ver con echar suertes quizás, tenía que ver con algún tipo de evento especial. No estamos muy seguros, no tenemos mucha claridad. Y la tercera manera de que Saúl quería escuchar de Dios era a través de los profetas. Ninguna de estas tres fue efectiva para escuchar del Señor. Por eso, versículo 7, Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Es aquí donde tiene sentido el párrafo que leímos en el versículo 2, cuando nos habla de que Saúl había expulsado a todos los adivinos y a todos los hechiceros. Pues hay una en Endor, les respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Por supuesto, tenía que disfrazarse. Recuerden que, de acuerdo a lo que nos dijeron los primeros versículos, los filisteos ya habían empezado a entrar al campo de batalla. Estaban unas 20 millas adelante, más cerca de lo que Saúl hubiera querido. Para poder ir a Endor, Saúl tenía que, de alguna manera, estar cerca del campo enemigo. Si alguno de los enemigos lo veía con su ropaje real, podía causar que su vida estuviera en peligro. Y es por eso que se pone un disfraz, se va de noche.
Es interesante porque muchos de nosotros nos ponemos disfraces para poder pecar. Muchos de nosotros nos vamos de noche, lo hacemos a escondidas, lo hacemos como si fuéramos otra persona, ¿no es cierto? Nos ponemos una máscara para poder llegar al lugar donde vamos a hacer algo que no es debido. Y se fue a ver a la mujer. Esto es interesante porque viendo lo que estaba pasando la semana pasada con David viviendo en el campo enemigo, me doy cuenta que Saúl tiene que disfrazar su cuerpo, su apariencia, para no ser atrapado. Y sin embargo David estaba disfrazando su corazón, mintiendo, haciendo trampa. Quiero que evoques un espíritu, le pidió Saúl a la mujer cuando llegó ahí. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Esa es una parte oscura. Y yo no sé cuántos de ustedes detrás de la cámara han estado alguna vez en presencia de un adivino, de un lector de cartas del tarot, de alguien que tiene este tipo de negocio y también de uh, actividad. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, le dijo la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto, le dice Saúl, como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto. Yo creo que Saúl honestamente pensaba que esto era cierto. Por supuesto, él está tomando en cuenta su autoridad como rey y no va a castigar a la mujer por el pecado que él mismo está haciéndola cometer. Y sin embargo, él creía que era lo mismo con Dios. Y de alguna manera muchas veces nosotros creemos que nuestras acciones buenas dentro de lo malo que estamos haciendo pudiera apaciguar la ira de Dios o la severidad de lo que Dios dice que Él hará cuando pecamos. Tan cierto como que el Señor vive. Y pone entonces el nombre de Dios en medio de su juramento. Nadie te va a castigar por esto. ¿Cuántos deseos pudo tener él de que fuera lo mismo para él de parte de Dios? ¿A quién desea usted que yo haga parecer?, le dice la mujer. Y entonces Saúl le dice, evócame a Samuel. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Y ahora, esta parte es interesante y también no tiene mucho sentido. ¿Por qué pega un grito la mujer cuando ve a Samuel? Yo creo que hay tres opciones. Cuando la mujer se da cuenta que ella tiene verdaderamente la capacidad de traer a alguien de ultratumba para que hable, posiblemente se asustó. Porque hasta ahora tal vez su negocio, su actividad ha sido un engaño. Esa es la primera opción. La segunda opción que veo de por qué la mujer pega un grito y se asusta es porque ve una aparición de parte de Dios, no de parte del diablo. No son espíritus malvados a los que ella está llamando. Ahora aparece algo que tiene, que se ve como el Espíritu Santo. Y esa es la tercera, otra razón. Cuando la presencia del Espíritu de Dios está presente, se revela la verdad y entonces ella es confrontada. Pueden ser las opciones. Sin embargo, la mujer pega un grito. ¡Ah! Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Exactamente revela la verdad. Cuando el Espíritu de Dios aparece, la verdad se revela. La mujer se da cuenta que es Saúl y entonces le reclama. Saúl le dice, no tienes nada que temer. Dime lo que has visto. No tienes nada que temer. Esa es la ironía de esta frase, que Saúl está ahí porque está temblando de miedo. Temblando de miedo por los filisteos, temblando de miedo por su vida, con el temor de que David va a tomar su trono, su reino. Qué ironía decir no tengas miedo cuando él es el que está completamente aterrorizado. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. Un dios, unos dioses que suben de la tierra, dice en el lenguaje original. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Y entonces se emociona. Al darse cuenta Saúl que era Samuel, se postra en tierra. Y Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Esta aparición es real.
Esto sucedió. Y usted dice, ¿cómo es que Dios va a usar algo así para poder hacer algo por Saúl? ¿Cómo es que Dios juega el juego de la adivinación y de la hechicería? Y déjeme decirle algo, usted y yo no lo entendemos, pero el poder de Dios es tan infinito y tan impensable y tan inalcanzable que Él puede usar lo que Él quiera para poder manifestarse. No se manifiesta como cualquier espíritu, se manifiesta como el Espíritu de Dios que trae toda verdad. Y entonces, esto es lo que dice Saúl a Samuel. Estoy muy angustiado. Tome nota de esto. Primera cosa, estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando. Segunda cosa. Y tercera cosa, y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños, ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte. Y esta es la parte más importante, quizás, de esta historia. Para que me digas lo que debo hacer. Y esos somos nosotros. Lo que decía al principio, buscando la voluntad de Dios para saber lo que tenemos que hacer. Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas, por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Y aquí viene la parte difícil. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí. Y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó. Y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho. Qué ironía una vez más. Viene aterrorizado, le dice a la mujer, no tengas miedo, y sin embargo, una vez más, está lleno de miedo. Antes, por lo que sabía que podía pasarle. Ahora, por lo que le dice Samuel en la aparición. Después de esto, intentan darle de comer porque parece que no había comido. Y después de comer, la mujer le hace alguna comida. Al fin hizo algo mucho más valioso que solamente adivinar y demás. Le hizo ahí unos tacos y unas empanadas. Y luego, esa misma noche, después de comer, todos emprendieron el camino. El camino a su destino. A lo que Samuel había dicho era su destino final. Nos parecemos más a Saúl de lo que creemos. Nos parecemos más a David de lo que creemos. Y sí, eso me llena de desencanto de mí mismo. No me siento bien. Pensando que a veces cuando quiero entender la voluntad de Dios, lo único que quiero son las respuestas que yo quiero. ¿Usted se identifica conmigo? Cuando queremos buscar la voluntad de Dios, generalmente estamos pensando en respuestas que nosotros queremos para nuestra vida. Tengo 3 cosas que compartir con ustedes cuando queremos respuestas. Porque muchas veces pensamos que adivinar lo que Dios quiere para nosotros es lo que va a funcionar. Algunos de nosotros hasta hemos usado medios como medios ocultistas, para entender qué es lo que tiene Dios para mí en el futuro. Cuando segregamos la voluntad de Dios solamente a mi futuro, a lo que viene por delante para mí, estamos cometiendo un gran error. La primera cosa que quiero compartir con ustedes. Querer escuchar de Dios no significa querer escuchar a Dios. Son 2 cosas muy diferentes. Saúl quería escuchar de Dios. Él quería una respuesta. Él antes le había preguntado a través de los sueños, a través del Urim, a través de los profetas, ¿qué va a pasar conmigo? Pero no escuchó nada de parte de Dios. Y esa podría ser una de las respuestas de Dios. Yo creo que Dios le estaba respondiendo a Saúl a través de su silencio. ¿Para qué voy a contestarte?
Buscar la voluntad de Dios significa muchas veces para nosotros buscar respuestas de parte de Dios, lo que decía antes. A veces pensamos que la voluntad de Dios está limitada a las respuestas que Él debería darnos para saber cuál es el siguiente paso o los siguientes pasos, a dónde ir, qué comprar, qué casa tener, me caso o no me caso, tenemos hijos o no tenemos hijos, qué trabajo debo tomar, dejo mi empleo ahora o no. Y entonces pedimos a Dios señales, respuestas de lo que queremos que Él nos diga para nosotros entender su voluntad para nuestra vida. Son preguntas válidas, todas las tenemos. A través de el peregrinaje en esta vida, todos tenemos preguntas como esas. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos más adelante? Todos tenemos preguntas de ese tipo, pero el enfoque en una respuesta particular puede ser una barrera para escuchar lo que Dios realmente quiere decirnos. Porque la voluntad de Dios en nuestra vida no está limitada, no está encerrada en solamente las preguntas que nosotros tengamos. En el caso de Saúl, Dios no está diciendo nada, está callado. Y ese tal vez sea tu caso, tal vez te acercas a este sermón hoy pensando, yo he preguntado tantas veces a Dios acerca de su voluntad para mi vida, pero no he recibido ninguna respuesta. Dios no me dice nada. Silencio. Boca cerrada. Nada ocurre. Y es que tal vez cuando Dios está en silencio, es una de dos cosas. La primera es porque está diciendo, espera, espera un poco, o te está diciendo no. Yo creo que en el caso de Saúl, Dios estaba diciendo, no, no quiero hablar, ya es suficiente. Y vamos a ver por qué dijo eso más adelante. Pero también puedes estar diciendo, espera, da tiempo. La segunda opción, si Dios está en silencio, es porque ya Él contestó. Porque no lo estamos escuchando. No lo hemos escuchado antes y Él ya nos contestó la pregunta que le teníamos. Es la historia clásica de la persona que sigue y sigue preguntándole a Dios. Y sin embargo Dios ya ha contestado. Dios quiere contestarnos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Ese es Dios hablando al pueblo de Israel. En Miqueas 7:7 es una seguridad que tenemos. Yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. No se trata tanto de la pregunta que le haga a Él. No se trata tanto de si tengo la capacidad de escucharle o no. Se trata más bien del corazón de la pregunta. Segunda de Crónicas 7:14 nos recuerda, y este es Salomón, el hijo de David, mucho después de la muerte de David y cuando Salomón era rey y estaba construyendo el templo. Dios le dice a Salomón, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo oiré desde el cielo, yo los escucharé desde el cielo. Es una actitud del corazón que tenemos que asegurar para que Dios no solamente nos escuche, sino que nosotros también podamos escucharlo a Él. Si no escuchamos a Dios, Él no nos va a escuchar a nosotros. ¿Por qué lo haría? Si usted no escucha a la persona que quiere hablarle, ¿por qué la persona quisiera escucharlo a usted? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, deja de preguntar lo que Dios ya respondió. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Yo creo que eso fue lo que pasó con Saúl. Él estaba preguntando lo que Dios ya había respondido para él. Saúl quiere saber cuál va a ser su suerte. ¿Qué va a pasar? Está tan temeroso. El miedo es el que lo lleva a preguntar. El miedo es la causa de muchas cosas que ocurre con nosotros. El miedo es la causa del enojo en muchas de las personas. Porque tenemos miedo de algo, nos enojamos que no podemos controlarlo. Saúl quiere saber cuál va a ser su suerte. Quiere información. Es solamente lo que quiere, información para saber cuáles son los siguientes pasos a seguir. Preguntar constantemente lo mismo
esperando una respuesta diferente no tiene sentido. Lo mencioné antes. Muchas veces seguimos preguntándole a Dios cosas de las cuales Él ya nos ha dado una respuesta. Y me recuerda a mis hijos, Jasmine y Jonah. Los dos siempre me están preguntando cosas de lo cual ellos ya saben la respuesta. Por ejemplo, les decimos, alguien va a venir a visitarnos o alguien va a venir a comer con nosotros. Alguna familia de la iglesia va a estar con nosotros hoy. Y desde el momento que les decimos, siguen preguntando, ¿y a qué hora van a venir? Y van a venir, de verdad van a venir. ¿En dónde están? Ya vienen de camino. Siguen preguntando lo que ellos ya saben, la información ya les ha sido dada. Pero como niños muchas veces nosotros somos parecidos. Y seguimos preguntando lo que ya sabemos. Mi hijo Jonah le encantan los videojuegos. Y algunas veces tenemos que limitarlos para que él pueda tener actividad en otras áreas de la vida, no solamente en una pantalla. Y cuando pregunta una y otra vez, ¿puedo jugar? ¿Puedo jugar? Mi respuesta siempre es la misma. Ya sabes la respuesta. Yo creo que Dios estaba contestando esto a Saúl. Ya sabes la respuesta. Lo que Dios ya contestó en tu vida, no tienes que seguirlo preguntando. Él ya lo contestó. Y es que hay algunas cosas que son tan oscuras para nosotros, ¿no es cierto? Cuando vemos situaciones en nuestra vida o problemas que tenemos, relaciones que están inconclusas y que tienen tempestad en medio de estas relaciones, lo vemos tan oscuro y queremos preguntar a Dios cosas que no sabemos y le seguimos preguntando. Déjeme darle un consejo aquí. Obedece lo obvio y Dios se va a encargar de lo oscuro. Lo obvio ya está establecido en la Biblia. Es obediencia. Y obediencia en áreas muy claras. Pero algunas veces queremos conocer más de lo oscuro. Deja que Dios se encargue de eso. Porque preguntamos tanto acerca de lo oscuro que a veces se nos olvida obedecer. Y obedecer es la respuesta que tenemos. Esa es la respuesta que ya sabemos. Es nuestra pregunta constante, como la de Saúl. ¿Qué debo hacer? Déjeme darle estas tres eh, respuestas o preguntas que Saúl hizo. Lo leímos y les pedí que lo subrayaran en el texto o que lo tomaran en cuenta. Saúl dice, ¿qué debo hacer porque estoy angustiado? Esa es posiblemente su pregunta en este momento. Estoy angustiado. ¿Qué debo hacer? Y la palabra nos recuerda, Dios nos recuerda, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Ya tenemos una respuesta. Entonces preguntamos una vez más como Saúl, ¿qué debo hacer? Porque me están atacando. Porque tengo enemigos. Porque la vida está contra mí, el mundo está contra mí, soy yo en contra del mundo cada día que salgo. Y entonces el Salmo 61:3 nos recuerda, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Ya tenemos una respuesta. No se trata de quién me está atacando o el ataque que estoy recibiendo, se trata de quién me está respaldando, quién me está protegiendo. Y entonces preguntamos una vez más, ¿pero qué debo hacer como Saúl? Porque Dios me ha abandonado, porque Dios no está, no lo veo por ninguna parte, no me contesta, oro y nada pasa, mis oraciones no pasan del techo. ¿Qué es lo que sucede? Dios no está conmigo. Y en lugares como en el Salmo 34:18 se nos recuerda, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y es que a veces cuando estamos con miedo, cuando estamos tensos, cuando la vida se pone difícil, cuando sentimos que nos atacan, cuando estamos angustiados, cuando nuestro corazón está quebrado, como el de Saúl, el Señor dice, yo estoy ahí, no me tienes que sentir para que yo esté ahí. El hecho de que no me sientas no quiere decir que no estoy ahí. Saúl solo quería saber el futuro. Un futuro que él ya sabía las respuestas acerca de
del cual ya sabía las respuestas. Él creía que Dios era un adivinador o un cartero del tarot. ¿Qué quieres? Esta es la pregunta que yo creo que nos deja este punto. ¿Qué quieres? ¿Una respuesta o quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres una respuesta de Dios o quieres intimidad con Él? ¿Quieres estar seguro de que Él está contigo o quieres estar seguro de que tus respuestas están siendo contestadas? Porque son dos cosas diferentes. Algunas veces pensamos que porque Dios nos ha llamado, tenemos el derecho de saber las respuestas. Es más, David lo pensó la semana pasada. Saúl lo cree ahora. Y esta es mi tercera cosa. La grandeza del llamado no asegura un éxito al final. La grandeza del llamado no asegura un final exitoso. Saúl comenzó muy bien. David comenzó bien, también. ¿Cómo comenzaste tú? Quizás Dios te hizo un llamado. Dios nos ha llamado a diferentes cosas. Y entonces tú recibiste un llamado de Dios. No solamente a seguirle, sino a hacer algo en particular para Él. Saúl comenzó excelentemente en 1 Samuel capítulo 9. Saúl era un buen mozo, apuesto como ningún otro israelita, tan alto, más alto que los demás. Tenía unas características particulares que lo hacían perfecto, el perfecto candidato para ser rey. En su coronación profetiza, está lleno de inspiración divina y profetiza. Es un buen guerrero, gana guerras para Israel. Tenía todo lo que un rey debería tener. Tuvo un comienzo perfecto. No era el ungido de Dios y aún así Dios lo escogió para ser el rey de Israel, el primer rey de Israel. Pudo haber sido mejor de lo que fue, pero su mirada estaba en su llamado y en su posición. No estaba en quién le dio el llamado y en quién le dio la posición. Su llamado lo llenó de orgullo. Ya no se trataba de ser el rey que Dios había escogido, ahora se trataba del rey que él podía ser, en su potencial. Se trataba de su potencial. ¿Cómo probar que él era el rey que Dios había escogido? Y en el proceso desobedece y es desechado. Mucho puede ocurrir en el proceso de nuestro llamado. Nuestro llamado ocurre en un momento clave en nuestra vida. Pero si pensamos que ese llamado es lo más importante que Dios tiene para nuestra vida, quizás estamos equivocados de alguna manera, porque yo creo que lo más importante en nuestra vida es el proceso para llevar a cabo ese llamado. Algunos tratamos de probar lo que Dios nos llamó a hacer, por nuestro deseo de ir más adelante que Dios, por nuestro deseo de saber más de lo que Dios tiene para nosotros cuando Él quiere que nosotros sepamos más de Él. De quién es Él. Y entonces tomamos decisiones equivocadas, nos vamos al campo enemigo, consultamos con la persona no indicada. No escuchamos de Dios, nos desesperamos y nos llenamos de miedo. No, el pecado de Saúl no fue el problema, el tipo de pecado de Saúl no fue el problema. Algunos podrán decir, no, esa fue la gota que derramó el vaso, él fue a consultar con los muertos, fue a consultar con la divina. Ese no es el problema, pecado es pecado. El pecado es separarnos lo suficiente de Dios como para pensar que nosotros lo podemos hacer solos. Y pensar que nuestro llamado se trata de nosotros mismos. El pecado es la desobediencia, es la separación de Dios. Quien teme al Señor, dice Proverbios 8, quien teme al Señor aborrece lo malo. Pero muchas veces pensando que lograr nuestro llamado es lo más importante, comprometemos el bien y hasta hacemos lo incorrecto por llegar a hacerlo. Y algunos tomamos decisiones equivocadas que afectan a nuestra familia,
que afectan a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestro trabajo, nuestra iglesia, lo dije la semana pasada. No importa cuán bien hayamos comenzado, podemos terminar mal. Y es por esto. Un corazón frío se puede convertir en un corazón duro. Y este fue el caso de Saúl. Su corazón estaba frío para Dios. Y se endureció lo suficiente como para desobedecer constantemente. Y es aquí donde vemos un contraste entre David y Saúl. Y voy a ir terminando con esto. Ambos desobedecieron. Ambos siguieron sus propios consejos. Ambos cometieron errores. Ambos cometieron pecados. Pero, en el caso de Saúl, hay una tendencia a culpar a los demás y a crear excusas. Y yo me pregunto si algunos de nosotros tenemos esa tendencia. La tendencia de echarle la culpa a alguien más por lo que me está pasando. Si todo me sale mal es porque Dios no está presente, es culpa de Dios. Si en alguna situación en particular alguien hace algo en contra mía, es por culpa de esa persona que estoy en la mala situación. Siempre hay una buena razón para hacer lo incorrecto. Usted entiende eso. Siempre tendremos una muy buena razón para hacer lo incorrecto. Esta persona me hace enojar, entonces por eso pierdo el control. Los niños no me obedecen, por eso soy un padre regañón. Por guardar el secreto de alguien, tuve que mentir. Tengo que matarte porque me vas a quitar el reino. En el caso de Saúl. Hay una tendencia a culpar a otros y a crear excusas de parte de Saúl. Pero en el caso de David, toma responsabilidad y hace cambios. Es una constante confesión que hace David. Reconocimiento y renuncia. Y él dice, yo soy solamente un pecador. Yo soy solamente un hombre. Y se desnuda una vez más delante de nosotros, se quita la máscara de héroe y dice, este soy yo, soy solamente un ser humano. Y eso es quizás tu caso y el mío. Nos tenemos que quitar la máscara y decir, este es quien soy, verdaderamente. A la manera de Saúl se ve como orgullo, a la manera de David se ve como obediencia. Y ahí es donde está el contraste. Porque en el caso de David, los grandes fracasos no significan finales trágicos. No necesariamente. Siempre hay un espacio para la gracia. Esta es la pregunta. ¿Está mi corazón tan frío o duro que no puedo ver lo que Dios está haciendo en mi vida? Que tengo que hacer por mi fuerza lo que Dios no quiere hacer en mi vida. ¿Será demasiado tarde? ¿Será demasiado tarde? ¿Y será que mi corazón está tan endurecido, tan frío, que es demasiado tarde? ¿Cómo sé que no cometí un pecado terrible, irremediable? ¿Cómo sé que, y usted podrá decir esto desde su esquina, desde su lugar, en este momento, cómo puede ser que después de decir eso, Dios me va a perdonar? ¿Cómo puede ser que después de ir a ver a esta persona, Dios me va a perdonar? ¿Cómo puede ser que después de practicar ocultismo, Dios me va a perdonar? Y nos sentimos desechados. Y entonces nos embarga el mismo miedo que Saúl. ¿Cómo sé que no cometí un pecado irremediable? ¿Cómo sé que no es muy tarde? Y tal vez esa es su pregunta. Si no he escuchado de Dios, si el llamado de Dios no está en mi vida, si parece que nada está funcionando, ¿cómo sé que no es muy tarde para mí? Y déjeme darle una respuesta a eso. Si usted lo está preguntando, si usted se preocupa lo suficiente, le importa lo suficiente como para preguntar, no es muy tarde. Dios todavía quiere hacer algo contigo. Dios todavía no ha renunciado a seguir trabajando en tu vida. Que fue la misma manera como terminamos la semana pasada. Por hacer una pregunta tal, te importa lo suficiente. Y Dios dice, no he terminado contigo. Solo es demasiado tarde cuando es demasiado tarde.
tal vez no tiene sentido. Oiga lo que dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Tome en cuenta, no está diciendo busque respuestas de Dios. Busque lo que quieren saber, búsquenlo de Dios. No, busquen al Señor. Y esa es una relación. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. ¿Qué respuestas andas buscando de parte de Dios? Quizás Dios está hablando o tal vez ya lo ha hecho. No sé. Solo debes poner atención. Poner atención no tanto a la respuesta que quieres encontrar, más bien poner atención a Él. Inclinen sus oídos, dice Isaías 55. Vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. Y nos da una promesa, su misericordia, su gracia, la que le fue dada a David, por su corazón de arrepentimiento, por su corazón sensible hacia Dios. Esa misma misericordia es tuya, es mía. Se vale hacer preguntas. Se vale preguntarle a Dios acerca de su voluntad para nuestra vida. Pero yo creo que Dios anda buscando más que le preguntes, ¿cuál es tu papel en mi vida y mi papel en tu historia? Nos vemos la próxima semana.